Padre Cristo, hermanos, quiero cantar, pero mejor voy a predicar porque traigo mi voz muy mala ahora. Pero de todos modos, estoy cantando con mi alma delante de Dios. Me da mucho gusto saludarles. Pronto los voy a mirar a través de Zoom, pero ahorita estoy para hablar la palabra de Dios. Les amo en el Señor y Cristo nos amó primero. Esa es la gran noticia, ¿verdad? Que Él nos amó y a causa de ese gran amor, ahora tenemos una relación. Ayer me decía un morenito que está más moreno que yo, me decía, ahora tú y yo somos hermanos en Cristo. Y es cierto, en Cristo Él unió las familias de la tierra y ahora somos un pueblo revestido con la sangre preciosa de Jesús. Y hoy quiero hablarle bajo un tema muy hermoso, compromiso total. Ese se llama el título de este pensamiento. Y me recuerda, antes de leer, quiero decirle, me recuerda una vez, mi papá llegó a Anaheim. Yo vivía en Anaheim en ese tiempo. Ya estaba casado, pero mi esposa estaba en México. Y una mañana mi papá me habló y me dice, Samuel, voy para Anaheim y quiero que tomes tu compromiso total, me dijo. Y bueno, esa mañana ni trabajé, traían a mi esposa y ya venía para quedarse para siempre conmigo. Esto fue lo que pasó con la iglesia de Jesús cuando comenzó compromiso total. Voy a leer en Hechos 4:4 y dice la palabra de Dios así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ese número es bastante grande. Y eran personas que estaban bajo el judaísmo. Eran personas que estaban bajo una ascendencia diferente, bajo la ley. Pero llegó el momento de la resurrección de Cristo. Llegó el momento en que la tumba se abrió. Y llegó el momento cuando la muerte y las potestades y los dominios del demonio y todas las autoridades del mundo fueron sometidas bajo la autoridad de Dios. Y ese Jesús que había sido crucificado y que fue levantado al cielo, regresó y entró en la vida de los discípulos. Hombres que la historia dice, usted lo ha oído, eran hombres cobardes, eran hombres miedosos, en la carne eran totalmente descontrolados como un Pedro, pero bajo el Espíritu Santo. Pedro, antes de tener el Espíritu Santo, negó a Jesús, se enojó, se frustró, esos sentimientos se perdieron. Pero ese día, cuando llegó el Pentecostés y empezaron a hablar en otras lenguas, ese día el Señor fulminó la vida de ellos con su presencia. Y esos hombres cobardes que anteriormente habían corrido, ahora estaban frente a las autoridades predicando y diciéndole: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora tenían la fuerza para pelear una buena batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora el carácter de ellos estaba siendo conducido a través de lo que Cristo quería. ¿Y qué es lo que Cristo quería? Salvar almas. Es la misión, la comisión de la iglesia: salvar al pecador, envolvernos con ellos, no hacer lo que ellos hacen, pero enseñarles cómo un hijo de Dios puede traer vida eterna a los que oyen la palabra de Jesucristo. Este asunto de la iglesia comenzó poderosamente, pero también poderosamente comenzó la persecución. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de la iglesia y vendrá persecución, pero no tenga miedo, no tenga temor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que estuvo con Noé, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Enoch, el Dios que levantó de los muertos a Lázaro, ese Dios es el que está con nosotros. Tenemos la fuerza, tenemos la capacidad. Bueno,
Hoy quiero que usted comience a entender que los discípulos, los apóstoles, salieron a predicar la palabra, aunque fuera trayendo su vida, diezmando su vida, aunque los mataran, aunque perdieran sus propiedades, a ellos no les importaba. Pablo dijo de ese evangelio: no me avergüenzo de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío, al griego, al guatemalteco, al mexicano, al chilango y a todo el que se acerca a él puede ser salvo por el poder de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. El Cristo resucitado estaba dentro de ellos y ahora daban testimonio delante de las autoridades. Los habían puesto en la cárcel porque Pedro llegó y un hombre paralítico de muchos años, llegó el momento y Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esto fue un asunto de problema para los religiosos, pero el evangelio de Cristo había llegado. La salvación había llegado. ¿Quién la tenía? Los apóstoles estaban predicando. ¿De quién? De Cristo. La palabra que ellos predicaban no era una organización. La palabra que ellos predicaban no era una doctrina. La palabra que ellos predicaban no era una enseñanza de hombre. No tenían palabra. Jesús les había dicho: no tengan miedo, porque cuando estén delante de los magistrados y de los gobernantes, yo les voy a dar palabra en esa misma hora. Oh, gloria a Dios, porque se cumplía la palabra de Dios. El evangelio es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. No tenían temor. El primer ministro israelí dijo que la valentía es un tipo de conocimiento especial, el conocimiento de cómo temer lo que debe de ser temido y cómo no temer lo que no se debe temer. Nelson Mandela dijo que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que conquista el miedo. Y los discípulos sabían que las autoridades no tenían que temerles. ¿Por qué? Cuando ellos le dijeron: cállense y no hablen de ese Jesús, ellos dijeron: ¿es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Aleluya, porque la palabra Jesús, cuando se pronuncia, yo creo que trae salvación. Cuando la palabra Jesús se canta, yo creo que trae esperanza. Cuando la palabra Jesús se pronuncia, los muertos resucitan. Alguien sabe que estamos hablando de ese Dios invisible, pero visible a través de mi Jesucristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres investidos del poder de lo alto. Uno de ellos que está rodeado de gente que puede pelear y enfrentar situaciones: Caleb y Josué. Cuando los mandaron a investigar acerca de la ciudad de Canaán, ellos entraron y tuvieron miedo y dijeron: allá en esa tierra están los hijos de Anac. Pero Josué y Caleb dijeron: no, esa tierra que Dios nos ha prometido es nuestra y la tomaremos en el nombre de Jesús. Otro hombre que se menciona es Esther. En el libro de Esther, capítulo 4, 16: si muero, que muera, pero voy a hacer lo que debo de hacer por mi nación. Hay gente que necesita del sacrificio de la iglesia. Hay gente que necesita que la iglesia salga. Hay gente que necesita que Cristo se asome a través de nosotros. Oh, aleluya. Yo estoy esperando, hermanos y amigos que están escuchando, que donde quiera que usted está, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le hará manifestar su gloria, y usted será
transformado, porque es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el libro de Hebreos hay una serie de hombres que tenían un compromiso total. Habían creído cuando se les llamó y habían oído y se movían bajo la unción de la voz del que hacía estremecer los cielos y la tierra. Uno de ellos es Abraham, otro de ellos es Abel, otro de ellos es Noé, otro de ellos es Sara, otro de ellos es este hombre que a mí me llama la atención mucho, Jacob, Moisés, hombres, Rahab la ramera, que no tenía derecho ni tenía esperanza. Moisés tampoco. Pero cuando Dios le llamó a Moisés, Moisés habló con Dios y Dios lo restauró y lo llevó en una misión. Creyó a Dios y fue a ver la gloria de Dios. Estos hombres tenían un compromiso total. Fue y enfrentó al faraón, y aunque era tartamudo, pero Dios lo había capacitado, y para Dios no hay límites. No le ponga límites a Dios. De todos modos no funcionan. Vamos a creer que Dios nos ha llamado. Vamos a creer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. El que canta, adore. El que adora, adore en espíritu y en verdad. El que tiene el espíritu de sabiduría, el que tiene dones en su vida, tómalos y llévalos a la presencia de Dios y di: aquí está, Señor, yo quiero usarlo para tu honra y tu gloria. No tengan miedo. La iglesia no es el desarrollo, estar encerrados. La iglesia comenzó la persecución y los apóstoles salieron a predicar la palabra de Dios. Los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, y los judíos enemigos de los samaritanos, Felipe fue arrebatado para allá, comenzó a predicar y hasta un brujo oyó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder, es autoridad. Felipe no se detuvo, y yo creo que Dios tiene propósitos para usted también. Aunque usted no haya creído, le invito a creer en ese Jesús que murió en esa cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que estos hombres fueron impulsados por el poder de Dios. Mire, Rahab la ramera, una prostituta. Pero llegaron los espías a la casa de ella. Dios le reveló, creo que le reveló Dios, porque ella dijo: hemos oído del Dios de los israelitas. Y toda la gente aquí está temblando de miedo a causa de ustedes. Y sé que Dios entregará, dice Rahab, esta ciudad en manos de ustedes. Y luego viene el compromiso de ella y les dice a los espías: yo estoy haciendo misericordia por ustedes. Yo estoy poniendo mi vida entre medio. Me pueden matar si me descubren, pero acuérdense de mí cuando Dios entregue la ciudad en manos de ustedes. Acuérdense de mí y de mi familia. Qué tremendo compromiso. Y esta mujer debatió el miedo, debatió las expectativas, debatió lo lógico. Ella dijo: el Dios de los hebreos es mi Dios. Y esa mujer no solo fue salva, pero vino a figurar en el linaje mesiánico. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Cuando tenemos un compromiso total, no temeremos. Vamos a avanzar en el valle de la sombra y de la muerte. Oh, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación, se entiende que nosotros debemos estar en lugares altos juntamente con Cristo, porque
aparte de esta gente que le he mencionado ya, hay uno que se levantó de entre los muertos y vive. Los demás murieron y volverán a vivir, pero Cristo murió y resucitó. Pablo dice: primicia de los que durmieron es hecho este. Oh, ese Jesús resucitó. Sí, puede resucitar a usted también. Ese Jesús resucitó. Sí, puede salvarlo también a usted. Ese Jesús resucitó. No tuvo temor de la muerte, no tuvo espanto de nada. Hebreos dice: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo acerca de mí. Al hacer tu voluntad me agrada, oh Dios. ¿Qué es el problema que usted pueda tener ahora que Dios no lo pueda ayudar? Ese asunto del coronavirus, yo estoy comiendo, gracias a Dios, bien. Usted está comiendo bien. Nosotros tenemos una esperanza, y esto es como un ensayo, porque cuando Cristo venga por la iglesia, las calles estarán solas, porque hay mucho cristiano, mucho hijo de Dios en este mundo que teme, que sirve a Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si de aquí nos corrieran, allá en el cielo hay una mansión grande, y mi nombre y su nombre, el nombre de los redimidos, está escrito en gloria. Satanás no tiene derecho contra la iglesia. Satanás no tiene derecho con los que han muerto en Cristo. Satanás no tiene derecho con los que estamos en Cristo, porque en Cristo Jesús estamos revestidos. ¿Y quién será aquel que pueda acercarse a nosotros? Nadie. Jesús se levantó de entre los muertos para poner en orden las cosas. El reino de Dios no está desordenado. El reino de Dios no está desconchinflado. El reino de Dios no está trastornado. El reino de Dios permanece para siempre. Mi pregunta es para todos: compromiso. ¿Es un part-time mi vida, o es un tiempo completo sirviendo a Dios, anhelando a Dios, sirviendo a Dios, esperando oír su voz? Recuerde, este tiempo de cuarentena debe de hacer caer muchas cosas, porque ahí tenemos a un ejército que no tiene visión ni tiene autoridad de Dios, hasta que llega Davidcito bajo la unción de Dios y dice: este día, ese incircunciso que ha amedrentado a los ejércitos del Dios de Israel, este día se le llegó su tiempo, porque esta tarde mocharé su cabeza y le daré a las aves de los cielos. ¿Cómo ve? Compromiso total. Tenemos que levantarnos y ser la diferencia en el nombre de Jesús. El número de los que creyeron en ese Jesús en ese tiempo fueron 5,000 almas, hombres nada más, porque la palabra de Dios, eso es lo que hace. Trae convicción, remueve la conciencia y hace a la gente entender. Usted puede saber que sin Cristo hay dos cosas. No se enoje, pero hay un infierno y hay un cielo de Dios. En el infierno es para Satanás y sus ángeles y todo aquel que no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Jesús viene para perdonar pecados. Él perdonó pecados, pero si usted no acepta la invitación, nada se gana. Porque no es solamente por decir yo creo, yo tengo fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted está oyendo palabra de Dios, la palabra de Dios va a salvar. La palabra de Dios va a transformar. Si usted no está oyendo palabra de Dios, puro cuento. Usted no está siendo saturado, porque la vida está en la palabra de Cristo. La palabra del Señor es la que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libre. Esta generación de apostólicos somos la continuación de esa iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Concluiré con una porción en 1 de Pedro 1 al 12 que dice así. Esto está tremendo.
Dice así la palabra de Dios. Voy a leer del verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí voy a leer. Mi deseo es, pues, que se acerque a Dios y que se comprometa con el Señor, porque el compromiso terrenal es bueno, pero el compromiso con Dios es el que va sobre todas las cosas. En una ocasión Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Si usted hace esto, Dios le va a bendecir. Mi deseo es que Dios le bendiga, que Dios lo guarde. Compromiso total hasta la muerte. Dios les bendiga.